Bienvenidas, bienvenidas a todos y a todas. Eh, Les agradecemos su participación en este lanzamiento. Estamos nada más ni nada menos lanzando el segundo informe de política pública del Grupo de Reforma del Estado del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, que tengo la fortuna de coordinar. En esta ocasión, Cristian Pliskov, Thomas Griggs, plantearon desafíos que se enmarcan en el debate constitucional por los cuales está atravesando el país, y aquellos desafíos especialmente vinculados al área y a lo que concierne a la administración pública. Vamos a discutir, tanto Cristian como Tomás van a presentar los principales insights, los hallazgos clave, las reflexiones sustanciales del documento, y posteriormente el documento va a ser comentado por dos panelistas, por la profesora Verónica Figueroa y por Conrado Ramos. Voy a presentar brevemente a cada quien, y agradezco evidentemente la participación tanto de Conrado como de Verónica en esta jornada. Bueno, primero voy a partir presentando a Conrado. Conrado estudió Ciencias Políticas en la Universidad Argentina John F. Kennedy y Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Buenos Aires. Obtuvo un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt am Main en 2004. Es profesor grado 4 en el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y es el actual director de la Oficina Nacional de Servicio Civil de Uruguay. Por lo tanto, tiene expertise tanto en el hacer como además en la reflexión asociada a ese hacer. Fue director del Departamento de Ciencias Políticas del 2019 al 2020 en la Facultad de Ciencias Sociales, UELAR, y en el periodo del 2016 al 2018 fue coordinador de la Maestría de Políticas Públicas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Por su parte, la profesora Verónica Figueroa es profesora asociada de INAP, es administradora pública de la Universidad de Chile, obtuvo su PhD, un doctorado en Management Science en ESADE, en la Universidad Ramón Llull, es postdoctorada del Center for Latin American Studies de la Universidad de Stanford, y además es Visiting Scholar del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard. Es senadora universitaria en representación de los institutos interdisciplinarios de la Universidad de Chile para el periodo 2018-2022, y además es vicepresidenta del Senado Universitario para el periodo 2020-2021, y fue reelecta para el periodo 2021-2022. Ha sido integrante de diversos comités de la Universidad de Chile, entre ellos el Comité Académico de la Cátedra Amandra Barca, de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, y Comité de Género y Equidad de la Dirección de Desarrollo Académico de la Universidad de Chile. Quienes, como señalé anteriormente, elaboraron el documento es Cristian Pliskov con Tomás Griggs. Cristian es profesor asociado a la Escuela de Gobierno con Dolor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctor en Administración Pública de la Universidad Southern California, es magíster en Administración y Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y administrador público de la Universidad de Chile. Ha desarrollado diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales en materia de gestión pública, así como múltiples publicaciones en revistas especializadas en el área. Además, Cristian fue fundador y expresidente de la Red Interamericana en Educación y Administración Pública, en INPAE, para el periodo de 2016 y 2018. Ha ejercido diversas funciones académicas, tanto en pregrado como en posgrado, en materia de gestión pública, y ha sido consultor nacional e internacional en temas de modernización del Estado, gestión de personas y en procesos de acreditación académica. Han impartido cursos en muchas universidades en América Latina en temas de administración pública y es profesional experto del sistema de dirección pública. También nos acompañará Tomás, coautor del texto, es profesor adjunto del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, es director de aseguramiento de la calidad de la Universidad Central y es magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y es administrador público de la Universidad de Chile. Tiene estudios de doctorado en Filosofía, mención en Filosofía Política en la Universidad de Chile. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan hoy día. Sin mayor preámbulo, quisiera, además de agradecer, dar el paso a Cristian y a Tomás, que van a hacer una breve presentación respecto del documento para después pasar a los comentarios de Conrado y de la profesora Verónica Figueroa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier.
muchas gracias a todos y a todas las que están presentes en esta tarde ya. Y bueno, la verdad es que queríamos compartir con ustedes el trabajo que... Inmediatamente voy a poner la... queríamos compartir con ustedes este trabajo que surgió a partir de, se imaginarán, de la discusión que está habiendo nuestro país respecto a de la Constitución. Y la verdad es que lo que tratamos de hacer fue una reflexión que ubicara no solo el tema de la administración pública en nuestro país, sino que también ubicara el tema de la administración pública en un contexto latinoamericano. La idea de este documento fue analizar la Constitución actual y reconocer algunas temáticas que nos parecieron interesantes y relevantes para la administración pública, y situar esa discusión con dos perspectivas. Desde un punto de vista teórico, vale decir, como teóricamente, qué cosas se están pensando respecto de esos tres temas que nosotros elegimos. Y también hicimos buscamos analizar cómo esos mismos temas se ven en otras constituciones de la región. Nos pareció que un debate informado con esas perspectivas, la teórica y la comparativa, ayudaban a entregar más elementos en torno a esta temática que para todos los que estamos acá es de gran relevancia. Se imaginarán que más que precisar cuáles son los artículos que debería tener la Constitución sobre estos temas, más bien lo que buscamos hacer es hacer un análisis que permita iniciar una discusión sobre estas temáticas y sobre estas perspectivas en lo que va a ser lo que ya ha empezado respecto a de la discusión constitucional. Y como bien lo señalamos ahí, los países que vimos fueron Colombia, Brasil, Uruguay y Perú, producto de criterios particularmente de tipo de gobierno, ¿cierto? Y también, salvo Brasil federal, pero también incorporamos esos países porque nos parecieron que en general, cuando se habla sobre administración pública comparada, estos países resultan relevantes e interesantes en la discusión. También son constituciones relativamente nuevas y que aportan como un patrón para la discusión que vamos a iniciar como país. ¿Cuáles fueron los tres temas que nosotros quisimos ver en este análisis, en este documento? Estos tres temas son empleo público, el segundo tema fue probidad y transparencia, y el tercer tema, órganos autónomos. ¿Por qué nos parecieron relevantes estos tres temas? Bueno, porque finalmente, respecto a estos tres temas, ¿cierto? Son elementos, son principios que conforman de alguna manera el modo de actuar de la administración pública. Definen cuestiones estructurales, pero también definen condiciones para el ejercicio de la función pública. Entonces, por eso nos parecieron relevantes. ¿Qué cosas vimos en la actual Constitución? En la actual Constitución, las cosas referidas a empleo público se refieren principalmente a aspectos generales como la continuidad de la función pública, la igualdad en la admisión a todas las funciones y empleos públicos, ¿cierto? Entre otros principios. Pero también recuerden lo que pasó hace no mucho tiempo, hace un par de años, que se hizo una reforma constitucional respecto del tema de las remuneraciones, lo cual habla de la relevancia de la temática para el país. Yo creo que la discusión que se dio en el país a propósito de la rebaja de algunas remuneraciones y el ajuste de algunas remuneraciones, producto principalmente de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Con la idea de rebajar sus remuneraciones que estaban ligadas a las remuneraciones de subsecretarios y ministros y ministras, ¿cierto?
pone nuevamente la discusión sobre que ya también se generó en torno al 2003-2004 sobre cuánto se le debe pagar a los altos cargos en la administración pública, tanto técnicos como los cargos políticos. Y creo que finalmente lo que se hizo fue incorporar una norma que antes no estaba. Y el otro elemento importante que hay que relevar en términos de empleo público es que en general la Constitución es bien genérica respecto de los temas de empleo público, entregándole a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado los detalles de la relación contractual que implica y que se complementa con el estatuto administrativo, por cierto. Entonces, se entregan elementos muy generales y no se entra en discusiones específicas. Cuestión que, como ustedes pueden apreciar aquí, sí se da en algunas constituciones. Del análisis que nosotros encontramos, la Constitución colombiana entrega elementos bien similares al caso chileno. Entrega elementos bastante generales, concursabilidad de los cargos, qué sé yo, pero no entra en el detalle. En cambio, en el caso de Brasil, por ejemplo, como ustedes pueden ver, se incorpora dentro de la Constitución el tema de las relaciones laborales, de los temas sindicales, y se habla bastante sobre ese tema, cuestión que en el caso chileno no se menciona, ¿cierto? En el caso uruguayo, nos llamó la atención que, bueno, Conrado ahí va a poder desarrollar más, comentarnos más, es que se incorporan bastantes elementos se incorporan elementos bien precisos respecto del empleo público en la Constitución, lo cual habla de una decisión institucional respecto a relevar cuestiones sobre carrera, sobre inamovilidad, sobre cuestiones que en el caso de nosotros más bien están en el estatuto y en la ley de base, ¿cierto? En el caso peruano se incorporan elementos, pero también, nuevamente, se incorporan elementos más genéricos y se profundiza en el tema de la sindicalización. O sea, expresamente se señala el tema del derecho a sindicalización y huelga de los funcionarios públicos, cuestión que en el caso chileno, como sabemos, ¿cierto?, no es posible. El segundo tema que nosotros quisimos analizar, quisimos analizar principalmente por la relevancia que ha tenido, no solo en la discusión práctica, ¿cierto?, en la discusión en las administraciones públicas, sino que también por la discusión teórica que hay sobre los temas de probidad y transparencia, ¿cierto? Tenemos presente en esta actividad, ¿cierto?, el profesor Álvaro Ramírez, quien ha desarrollado de manera regular y muy prolífica los temas de gobierno abierto y que claramente están ligados estrechamente a los temas de probidad y transparencia. Entonces, esa discusión teórica que nosotros vemos regularmente en el ejercicio académico, ¿cierto? Bueno, queríamos ver de alguna manera cómo se veía reflejado en la Constitución. Y a ese respecto, las normas que existen son, a propósito de la reforma constitucional que se hizo de los 2000 en adelante, ¿cierto? En torno al, que no estaban antes, no estaba definido, por ejemplo, el tema de la probidad, ¿cierto? Y todas las reformas los ajustes que se han hecho en la Constitución se incorporaron elementos referidos a ese aspecto de la probidad, por ejemplo, y que después se complementa con otras normas. Las incompatibilidades, inhabilidades, qué sé yo. Pero lo interesante también es que se adopta la decisión, o sea, en la Constitución no existen, aparte de cuestiones generales, no existen los temas de transparencia de manera tan explícita como, por ejemplo, el carácter que finalmente se le dio al Consejo para la Transparencia de ser un órgano autónomo, pero no de rango constitucional. Lo cual habla de que estos temas me parece que no están lo suficientemente desarrollados a nivel constitucional, a pesar de la gran relevancia e importancia que tienen. Cuestión que nos llamó la atención que es muy similar en el resto de las constituciones de la región. En general no está muy desarrollado los temas de probidad y transparencia, los marcos normativos constitucionales. Ustedes pueden apreciar ahí a qué nos referimos con eso.
Y creemos que un tema que queda bien, que a la luz de la comparación, ¿cierto?, llama la atención, es que no esté tanto más desarrollado esta temática desde un punto de vista de normativa mucho más específica, mucho más precisa, ¿cierto?, en las constituciones tanto chilena como de la región. Así que yo creo que ese fue un elemento que nos llamó mucho la atención. Así que, bueno, ahora quiero dejar al profesor Griggs con la siguiente parte de la presentación. Muchas gracias, Cristian. Aprovecho de saludarlas a todas, todos, y agradecerles también la participación en esta reunión o en esta presentación. Cristian, si tú puedes continuar con la presentación, por favor. Bueno, complementariamente a lo que señalaba Cristian, nosotros también quisimos abordar, ¿no es cierto?, la temática relacionada con la autonomía de los órganos del Estado, porque efectivamente también da cuenta, ¿no es cierto?, de un aspecto estructural de los organismos del Estado y que define en buena medida las condiciones para el funcionamiento y trabajo de la administración pública. En el informe que vi ahí, Mariana, que compartió ya el link en el chat y que por lo tanto ustedes lo pueden revisar, hacemos una brevísima explicación o referencia, ¿no es cierto?, de los tipos de autonomía y distinguimos entre la autonomía política y la administrativa y los componentes que diferencian unas de otras. Lo que encontramos en nuestra Constitución fue 10 órganos autónomos, algunos que son los que ustedes están viendo en esta lámina, ¿no es cierto?, que son 5 órganos autónomos que se reconocen expresamente como tal, y otros que en virtud de sus funciones y atribuciones uno puede reconocer esa autonomía, ¿no? Pero en total son 10 órganos autónomos que lo interesante, y que por eso los quisimos mencionar acá, dan cuenta de distintos propósitos u objetivos de esa autonomía. Por ejemplo, la Contraloría General de la República, que opera o funciona con una autonomía que lo que busca, ¿no es cierto?, es poder controlar o fiscalizar los actos del órgano ejecutivo y por lo tanto consagrar también la superioridad de la ley en el funcionamiento de las organizaciones públicas. El Banco Central, también otro órgano autónomo, pero que en este caso se trata más bien de una autonomía que lo que busca es garantizar un manejo técnico prescindente de la contingencia política. El Servicio Electoral también, otro órgano que cuenta con autonomía, pero en este caso, más bien lo que se busca garantizar con esa autonomía es neutralidad de procesos electorales y por lo tanto asegurar la legitimidad de esos procesos. El Ministerio Público, que tiene o cuenta con una autonomía más bien que asegura la independencia de los poderes del Estado y que por lo tanto protege los procesos judiciales de la intervención política. Y el Consejo Nacional de Televisión, que lo interesante es que se trata de una autonomía que busca proteger un derecho constitucional como es la libertad de información. Por lo tanto, ahí hay lo que reconocemos es un rasgo distintivo respecto de los otros organismos que mencionábamos. Cristian, si puedes. Ahora, lo que encontramos en las otras constituciones, al igual que en los casos anteriores que mencionó el profesor Pliskov, es bastantes similitudes con el caso chileno. Por ejemplo, en Colombia existen 2 organismos autónomos, una Contraloría y un Ministerio Público, que son muy similares a los que tenemos nosotros acá en Chile, y también un Banco Central o Banca Central, una Defensoría del Pueblo, que es una institución que acá no tenemos, y una Fiscalía de la Nación. Una excepción a esto puede ser el caso de Brasil, donde únicamente la Constitución reconoce 2 órganos autónomos, pero que son 2 órganos que pertenecen al Poder Judicial. Ahora, probablemente la explicación a ello está en el carácter estadual que tiene Brasil, ¿no es cierto?, federal digo, y que por lo tanto probablemente hay órganos autónomos más bien en las constituciones de cada uno de esos estados. En el caso de Uruguay encontramos también un banco de previsión social y un banco central,
y otros organismos que también tienen ciertas similitudes con el caso chileno, y el caso peruano que es bastante similar al nuestro, digamos. Ahí hay una Contraloría, Banco Central, superintendencias, etcétera, que tienen una autonomía muy similar o semejante a la que tenemos en Chile. Entonces, Cristian, con ese análisis, nosotros concluimos estos tres grandes temas que incluimos en el informe, ¿no es cierto? Y que creemos que en el actual debate constitucional se debería, ¿no es cierto?, considerar estos aspectos que son sustanciales para asegurar un buen funcionamiento de las organizaciones públicas. Como mencionábamos al inicio, entendemos que estos aspectos son más bien los aspectos básicos, los que hemos mencionado acá, pero a eso habría que agregar otros temas que son tremendamente relevantes, como es la capacidad de adaptación de las organizaciones públicas, la innovación de las organizaciones públicas, una orientación hacia las y los usuarios del servicio público. Asimismo, consideramos que es fundamental poder asegurar en un contexto, ¿no es cierto?, donde las organizaciones o las instituciones públicas han ido progresivamente perdiendo legitimidad, es fundamental asegurar un marco ético y de probidad que pueda reforzar el desempeño de las y los funcionarios públicos, así como de las autoridades electas o aquellas que se designan, digo, por su afinidad política. Cristian, la otra. También, y en relación con la autonomía, ¿no es cierto?, de los órganos del Estado, creemos que si bien existe un cierto consenso, ¿no es cierto?, en reconocer la necesidad de contar o de dotar de autonomía a algunos órganos, como aquellos que controlan a las entidades públicas o que investigan delitos, también es importante agregar a este debate el análisis o reflexiones respecto de otras materias que podrían requerir de esa autonomía. Cristian lo mencionaba, ¿no es cierto?, la transparencia, que si bien tiene un grado de autonomía, no es una autonomía reconocida constitucionalmente, la provisión de información, ¿no es cierto?, el Instituto Nacional de Estadística, que también podría convertirse en un órgano autónomo, etc. O sea, necesariamente hay que ampliar la reflexión respecto de la autonomía que tienen los órganos o que pueden tener algunas instituciones del Estado. Y también contemplar otros temas que son muy relevantes para la administración pública, como es la descentralización, la modernización, la necesidad de un buen servicio, que es un aspecto que también ha adquirido, ¿no es cierto?, una gran significancia en el último tiempo, que tiene que ver con el buen trato hacia la sociedad y, por cierto, el resguardo de los derechos laborales de las y los funcionarios públicos. Entonces, bueno, con este informe lo que queríamos, ¿no es cierto?, era, en este grupo de investigación en reforma del Estado, era levantar algunos temas que creemos son importantes y fundamentales para poder incorporar, ¿no es cierto?, en este debate constitucional, bien sea en la Constitución o en leyes orgánicas de quórum calificado, pero que finalmente permitan llevar a la administración pública a una acción más eficiente, más eficaz y, por cierto, más volcada hacia los problemas de la ciudadanía, con este marco ético que mencionábamos tiene que ser lo más sólido posible. Eso es. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar paso ahora a los comentarios. Vamos a partir por Conrado. Vamos a dar un marco de tiempo de unos 12 minutos para los comentarios, reflexiones, y posteriormente vamos con la profesora Verónica Figueroa. Y al final, tal como habíamos señalado por el chat, estamos recogiendo sus preguntas, sus reflexiones, las pueden dejar acá en el chat y las vamos a compartir para las y los panelistas y que se puedan pronunciar al respecto. Conrado, por favor, adelante. Hola, ¿está activado el micrófono? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, voy a tratar de ser muy concreto y sintético, ir al grano.
para que sea útil un poco los comentarios que pueda hacer. En primer lugar, felicitar a los autores del informe, porque nos dan un encuadre excelente para poder tirar reflexiones a partir de eso, sobre todo el estudio comparado, pero además la capacidad de síntesis para detectar problemas centrales, y a partir de ahí, bueno, y decir de más que es un placer y es un honor que me hayan invitado, teniendo presente también la madurez institucional de Chile, ¿no? Más allá del grado de amistad y cariño que tengo con los colegas y el país mismo, también es un orgullo estar participando en un debate o reflexiones en una academia y en una gestión pública que tiene un grado de madurez muy alto. Yo voy a formular también alguna pregunta cuando hable en cada una de las tres dimensiones, comenzando por la función pública. Yo cuando leía y pensaba nuestra realidad y comparaba, y qué puede ser útil un comentario en este tipo, es, en primer lugar, que Chile tiene que pensar bien qué tipo de función pública quiere, porque hoy la mayoría de los funcionarios públicos no es de carrera, sino está en contrata. Entonces, ahí tienen un cuello de botella a resolver. Porque uno podría decir, bueno, es cierto que la Constitución en el Uruguay ahonda muchísimo más en las características de la carrera administrativa. Ahora, el tema es, ¿ustedes quieren carrera administrativa? ¿Es hacia dónde van? Hay una decisión de avanzar en esta materia porque genera marcos normativos muy claros, pero también rigideces. Y entonces, la primera pregunta, ¿no? ¿En qué contexto se puede pensar ahondar el marco, las referencias a un sistema de carrera, o un estatuto, en la Constitución, como piedra angular, más allá de marcos legales, que no se les transforme tampoco en una piedra en el zapato, algo rígido, si ustedes no están yendo en esa dirección. O no, o si hay una decisión política de ir en esa dirección, bueno, está muy bien porque lo constituyen como piedra angular en la propia Constitución, y eso te da una legitimidad para poder avanzar legislativamente. Eso me parece que es una primer reflexión en esta materia. Nosotros estamos ahora haciendo una reforma muy radical de la carrera administrativa. Sucede que la carrera administrativa por Constitución está reservada para la administración central. Después habla de que habrá estatutos, la Constitución habrá estatutos en otros organismos fuera de la administración central, todo lo que se llama la administración descentralizada, entes autónomos y servicios descentralizados, pero no especifica que es una carrera administrativa con inamovilidad. Esa inamovilidad implica de que para destituir un funcionario es por ineptitud, omisión o delito, y tiene que ser con venia del Senado. Todo lo que es la administración descentralizada, esa venia del Senado no se necesita, es por simple mayoría de los directorios que componen los servicios descentralizados y entes autónomos. Entonces, eso da cierto margen de flexibilidad también en esta materia. Pero bueno, eso es una pregunta. Depende de qué decisiones políticas se tomen, cuánto la Constitución debería abarcar las normas esenciales de una carrera administrativa. Si uno quiere ahondar más también en la carrera administrativa y hacerla bien europeo continental, y que no se permitan y avanzar más allá de ciertos principios genéricos meritocráticos, en que no haya entradas laterales, que sea bien europeo continental, es un tema. Si es una carrera administrativa con tintes más de job system o de puestos de trabajo, donde no es carrera, pero sí principios meritocráticos, se podría avanzar en esa línea. Por eso está muy bueno el debate que ustedes inician, si es más o weberiano, New Public Management, o New Governance, o lo que fuese como paradigma. Pero el paradigma hacia donde ustedes van a marcar hasta dónde quieren avanzar constitucionalmente en el tema de carrera. Como el tiempo es tirano,
voy para el segundo punto. Me parece que es lo más relevante que tengo para decir en esta materia. Paso al tercer tema antes del segundo, que es donde menos tengo para aportar. En los temas de autonomías, órganos, autonomías constitucionales o non mayoritarias institutions, que se conoce también y que ustedes muy bien lo dan cuenta. Uruguay tiene una característica que viene de la Constitución de 1918, que tiene que ver con una puja que había entre el vallismo y la oposición, Partido Nacional, los blancos, que hoy están en el gobierno, en limitar mucho al Poder Ejecutivo. Entonces llegó a una negociación política donde el Ejecutivo manda y el presidente designa a sus ministros a nivel de la Administración Central. Y luego se crearon servicios descentralizados y entes autónomos, que tienen grados fuertes de autonomía. La diferencia fundamental es presupuestal, más que nada. Es que unos hacen su propio presupuesto y lo mandan directamente al Parlamento, y los otros servicios, los entes autónomos y los servicios centralizados, su presupuesto lo hacen lo hacen, pero lo tienen que avalar el Ejecutivo para poder ser presentado al Parlamento. Pero es un tema más presupuestal. Todos tienen estatutos que garantizan sus autonomías. Obviamente los entes autónomos, estatutos que les dan autonomías mucho más fuertes. Pero por entes autónomos entendemos el Banco Central, por ejemplo, es un ente autónomo, pero también los entes autónomos comerciales e industriales del Estado. Entonces, pero eso fue una decisión política que se hizo a principios del siglo XX, porque que además luego están los servicios descentralizados, que no son comerciales e industriales, por lo general, o sí a veces, o sea, Antel, la compañía de telecomunicaciones, es un servicio descentralizado, pero es una empresa pública. El correo es un servicio centralizado, pero también el servicio de los menores y adolescentes, el INAU, es un servicio centralizado. Y después están los cuasipoderes, Tribunal Electoral, Contencioso Administrativo, o sea, Corte Electoral, Contencioso Administrativo y Tribunal de Cuentas, que es un organismo a semejanza de la Contraloría, pero mucho más débil, muchísimo más débil. Sus observaciones no tienen carácter suspensivo, etc. Pero esos son lo que nosotros le llamamos los cuasipoderes, que tienen grados de autonomía muy fuertes, salvo la autonomía presupuestal, porque desde el punto de vista presupuestal son servicios centralizados y sufren, por lo general, de que cuando el Ejecutivo está enojado con los dictámenes de estos cuasipoderes, les tiende a retasear el presupuesto. Entonces es una particularidad de Uruguay que además sus directorios de todos servicios centralizados y entes autónomos son directorios con coparticipación política. Entonces eso tiene que ver con el estilo de presidencialismo coparticipativo que tiene el Uruguay, que es muy particular. Yo no lo tomaría como un instrumento a avanzar mucho en esta materia, porque son decisiones de otro índole, son distintos tipos de presidencialismo, de alguna manera. Entonces, sí me parece importante anclar en la Constitución, como el Consejo de la Transparencia o algunos organismos que implican una modernización, un avance sustantivo de Chile hacia esta materia y que no están anclados constitucionalmente. Creo que eso es lo que podría aportar en la reflexión sobre eso. Ustedes están muy avanzados la Contraloría es un ejemplo para la región, por ejemplo, para avanzar en este tema, o que tengan el servicio de televisión como un organismo con fuertes grados de autonomía y anclaje constitucional, garantiza políticas de Estado y no del gobierno de turno, como es en Uruguay o en muchos otros países de la región. O sea que están muy bien en esa materia, pero es cierto que se pueden... la segunda dimensión que tiene que ver con la probidad, y que está Álvaro presente aquí en... la mayoría de las constituciones nuestras dicen menos que la chilena en esta materia. Yo lo he discutido mucho y diría más, son organismos que tienden a, la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, algunas
o lo que es que pertenece a GESIC, a la Agencia de Gobierno Electrónico, Sociedad de la Información y Conocimiento, tiene como unidades con autonomía técnica, pero dependientes a la Unidad de Acceso a la Información Pública, protección de datos personales, pero son yo diría que ahí hay una debilidad en la autonomía de estas. Hay una tradición cultural de no intervenir en los dictámenes, pero no son fuertes constitucionales, es más, ni siquiera son organismos con anclaje constitucional. Entonces, ahora el tema es por qué esa debilidad en el Uruguay, a diferencia de Chile, pero sin embargo Chile y Uruguay son los organismos, son los países que en el Latinobarómetro mejor andan en los temas de corrupción, probidad y transparencia. Somos los que estamos rankeando, inclusive Uruguay ha superado a Chile en los últimos rankings, sin embargo con una debilidad institucional enorme. Y eso tiene que ver con la competencia partidaria a nivel parlamentario. El control básicamente se realiza ahí, partidos fuertes, con sistemas y con legislativos fuertes en materia de contralor, pese a la debilidad institucional. Lo digo como un aporte politológico, en que no es que no se tenga que ir lo que pasa es que hay que pensarlo en conjunto. Eso es lo que quizás como reflexión. Avancen hacia esa línea, tengan los anclajes constitucionales en materia de probidad, pero que no quede en un discurso, o discursivamente y voluntaristamente, decálogos, y luego no tiene espada filosa el soberano, es decir, en estas unidades o agencias encargadas de controlar temas de probidad, y por más que se diga también en los estatutos de funcionario también, si luego no existen los mecanismos políticos de competencia partidaria y bueno, ahí sabemos el problema que está teniendo Chile en el sistema de partidos. Entonces creo que ahí hay que reflexionar un poco más ampliamente. Creo que el tiempo no quise abusar de esto y agradecerles y escuchar y aprender. Muchísimas gracias, Conrado. Tocaste varios puntos interesantes. Y me gustaría ahora darle el paso a Verónica para que nos pueda comentar sobre tus apreciaciones y reflexiones sobre el documento y cómo esto se aspecta, en particular con lo que dijo Conrado al final, que esto puede trasuntarse en muchas disposiciones que quedan en la norma, que quedan dentro de la Constitución, pero quedan sin filo para poder ser implementadas y para poder ser de alguna manera reguladas y supervisadas. Bien, adelante. Bien, buenas tardes a todas y todos, espero que estén muy bien. Quisiera en primer lugar felicitar el informe y la contribución que hace, ¿no? Especialmente al poner en términos sencillos cuestiones que pueden resultar muy técnicas y que pueden desincentivar la participación de la ciudadanía. Creo que hoy más que nunca las universidades tenemos que ponernos a disposición de la ciudadanía, visibilizar y compartir conocimientos para que efectivamente esta ciudadanía quiera y pueda opinar. Así que si bien es un documento que se redacta desde la experticia, no está destinado solamente a tomadores o tomadoras de decisión, sino que también es accesible, ¿cierto?, a cualquier persona que quiera participar, que tenga interés en participar en estos debates. También es un documento importante, especialmente en un tema que no siempre se releva cuando hablamos de la definición de las reglas del juego de convivencia que estamos discutiendo en una nueva constitución. Y en ese sentido la administración pública constituye, ¿no?, un eje fundamental de la discusión constitucional, pues claramente es una consecuencia del gobierno del que forma parte. Recordemos algunas cuestiones, ¿cierto? La administración pública es la actividad dinámica y en constante movimiento que contribuye a alcanzar los fines del Estado. Decimos que es el gobierno en acción y la parte más visible de su actividad pública. Es un proceso dinámico que tiene como finalidad la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Es una función que también contribuye a que la ciudadanía, la sociedad y el Estado puedan alcanzar los objetivos concurrentes de los tres poderes. A cada instante de nuestra vida, como ciudadanos, como ciudadanas, estamos sujetas a la acción de la administración pública. Por lo tanto, posicionar a la administración pública y sus alcances en el debate constituyente es muy importante. Sin embargo, como muy bien señala el texto, esta discusión no ocurre en el aire.
sino que se refiere en gran parte a las formas actuales y pretéritas que las distintas constituciones le han dado a la organización fundamental de la sociedad. Y en ese sentido, el texto es una invitación para mí, desde mi identidad indígena, desde mi género, también como académica, a la necesidad de hacernos más preguntas y nuevas preguntas. Si el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, y la administración pública contribuye a ello, ¿qué pasa si hay más de un bien común? ¿Qué pasa cuando haya visiones distintas? ¿Qué pasa cuando hay nuevos actores políticos como los pueblos indígenas, como naciones preexistentes? ¿Qué pasa con la perspectiva de género? ¿Qué pasa con otras diversidades? Se ha señalado en el último tiempo que vivimos una era de crisis de las instituciones, de desconfianza en las élites, de limitaciones de la democracia, de falta de representación, de tiranía del mérito por sobre la consideración de las desigualdades. También han surgido voces que reclaman que los espacios de debate y de decisión han sido ocupados por enfoques tecnocráticos, carentes de contenido, alejados de la ciudadanía y sus necesidades, lo que ha limitado la democracia y ha desencantado a múltiples sectores de la sociedad que no se sienten reflejados en esos discursos, en los imaginarios de quienes hablan por ellos y por ellas. Dando cuenta de lo anterior, esperamos una constitución que se haga cargo y avance, por cierto, hacia un Estado plurinacional con perspectiva de género, situada desde la equidad intergeneracional, y por lo tanto la administración pública y sus definiciones dentro de la nueva constitución serán clave. La constitución es el gran acuerdo político de convivencia y será el marco para regular derechos, así como la definición de las instituciones formales que van a regular nuestra vida en las próximas décadas. En ese sentido, el documento releva una serie de conceptos que van a afectar esta vida, desde distintas perspectivas, y que pueden ser analizados considerando algunos desafíos clave. Si bien los tres ámbitos tratados en el documento son espacios de reflexión en sí mismos, quisiera problematizarlos desde tres cuestiones relevantes, y cada uno de ellos, de hecho, desde tres visiones distintas. En primer lugar, podemos situar estos conceptos, los tres conceptos que trabaja el documento, dentro del rol cambiante del Estado. Es así como muchos de los conceptos y prácticas predominantes de la administración pública se desarrollaron y formularon en torno a la centralidad del Estado, pero de un Estado-nación, donde la administración pública ha sido funcional al proceso de desarrollo nacional desde esta perspectiva, privilegiando visiones homogéneas y estandarizadas que han desconocido la diversidad que caracteriza a las sociedades actuales, pero también las asimetrías y exclusiones que sufren algunos colectivos. Ello ha tenido una incidencia en la concepción del empleo público, o la primera dimensión que ustedes analizan, y la forma en que se regula, por ejemplo, dejando fuera múltiples diversidades como las mujeres, los pueblos indígenas, disidencias sexuales, territorios, entre otros. Hoy más que nunca se requiere resignificar la función pública y dotarla de una ética de servicio a los futuros valores constitucionales, especialmente aquellos que se relacionen con el reconocimiento de nuevos derechos. ¿Cómo las definiciones en torno al empleo público pueden romper con la ceguera de género, entendido como la falla que la administración pública ha tenido para reconocer que el género es una determinante esencial de los resultados e impactos de políticas, programas y proyectos públicos, como muy bien mi colega Carolina Muñoz nos ha siempre ilustrado? ¿Cómo puede responder a los derechos de libre determinación, autonomía de los pueblos indígenas desde una concepción de Estado plurinacional? Los autores plantean que el actual texto constitucional chileno no aborda de forma integrada el tema del empleo público como sí lo hacen otras constituciones de la región. Resulta relevante pensar de forma más coherente el tema, enfrentando asuntos críticos como quiénes forman parte del empleo público, cómo se ingresa a este y cuáles son los derechos que poseen quienes forman parte de este cuerpo. Dados los temas que he planteado, qué interesante sumar desde una perspectiva interseccional estas preguntas, pues de lo contrario corremos el riesgo de continuar con las exclusiones o no responder a los nuevos preceptos constitucionales. En segundo lugar, podríamos dar cuenta que la administración pública es cambiante y se ve influenciada por distintos elementos, algunos de carácter global, las preocupaciones medioambientales y el cambio climático, los derechos humanos, las crisis económicas, las migraciones. Hay otras que son de carácter local,
las demandas que existen hoy día por mayor reconocimiento de derechos, por mayor representación del Estado, por mayor autonomía territorial y descentralización, por el reconocimiento de las diversidades y las desigualdades. No hay respuestas a estos problemas aún cuando el análisis comparado entrega parámetros que claramente no son suficientes porque la realidad chilena tiene sus particularidades. Y en ese sentido, a propósito de la autonomía de los órganos del Estado, ¿cómo podemos pensar la autonomía de estos órganos y su rol en la respuesta a estos nuevos problemas? ¿Debemos considerar nuevos organismos autónomos? Los autores plantean que en el contexto de la discusión que supone la nueva Constitución, además de los organismos autónomos actuales, ¿cierto? Contraloría General de la República, Banco Central, Servicio Electoral, Ministerio Público, Consejo Nacional de Televisión, también se ha planteado que otros organismos tengan este carácter, ¿cierto? Y mencionan el Consejo para la Transparencia o el Instituto Nacional de Estadística. Y a mí me parece muy interesante también cómo avanzar en estos organismos autónomos y sobre todo cuál es el carácter que estos debieran tener en una nueva Constitución. ¿Cómo contribuirían, por ejemplo, estos organismos al logro del bien común en un contexto plurinacional? ¿Cómo se pueden ver impactados por los cambios al Estado? ¿Cómo incorporar visiones diversas en su accionar sin que ello atente contra la igualdad ante la ley o la igualdad de oportunidades? ¿Qué nuevas formas de gobernanza requerimos para pensar esa autonomía? La neutralidad ha sido una aspiración en el modelo weberiano, pero también hoy requerimos dar cuenta de las exclusiones y asimetrías que ha ocasionado esta supuesta igualdad. ¿Cuál es el rol de los organismos autónomos para avanzar hacia una mayor equidad? Y a ello, por cierto, se debe sumar que la acción pública debe ser siempre controlada y responsable, tanto por la ciudadanía como por criterios políticos y jurídicos. Y por lo tanto, estos organismos autónomos deben estar también sometidos a una rendición de cuentas. La administración pública es parte de una red de gobernanza y por lo tanto también será clave no solamente cómo la releve la Constitución, sino el lugar político y la legitimidad que tengan en esa red de gobernanza. Y en tercer lugar, respecto de la otra temática que consideran los autores en el documento, sin duda que la administración pública también se ve impactada por las tecnologías de la información, cada vez más esenciales para mejorar la eficacia y la eficiencia de la administración pública. Y cada vez se hace necesario, ¿cierto?, que estén presentes para poder responder a los desafíos que supone o que va a suponer la nueva Constitución. ¿Cómo contribuye, por lo tanto, este nuevo contexto de acceso a mayor información, a mayor tecnología, a la transparencia y a la probidad como valores relevantes para la administración pública? De acuerdo con los autores, la actual Constitución contempla algunas normas y definiciones generales sobre el resguardo de la ética pública, consagrando el principio de la probidad como elemento central de toda acción pública, estableciendo de manera complementaria el principio de la transparencia y también definiendo las incompatibilidades e inhabilidades en el ejercicio de los cargos, por ejemplo. Pero ¿cómo se relaciona esto con la diversidad de mecanismos que se requieren hoy día para promover una mayor transparencia, especialmente para una ciudadanía diversa? ¿Cómo se adecuará a las nuevas necesidades de la Constitución, especialmente si se reconoce la plurinacionalidad o se incorpora la perspectiva de género? ¿Cómo proteger el derecho a la no discriminación, ¿cierto?, desde la Constitución? Y sobre todo, ¿cómo ese derecho a la no discriminación se puede resguardar desde esta probidad y el acceso a la información? Tan importante, ¿cierto?, para garantizar también la legitimidad de lo que viene. Interesantes reflexiones son para mí las que abre este artículo. Wilson señalaba que está volviéndose más difícil aplicar una Constitución que crearla. Y eso creo yo que lo planteaba dentro de una visión estandarizada y homogénea de sociedad, y por lo tanto también de una visión homogénea de la administración pública. Pero hoy estamos en un nuevo contexto. Por lo tanto, ¿cuáles serán los nuevos desafíos que tendremos con esta nueva Constitución? ¿Cómo contribuirá a las nuevas aspiraciones? ¿Cómo la administración pública va a ayudar a concretar los derechos que se establezcan en la nueva Constitución? Sin duda, la configuración, los aportes, los debates que podamos hacer en torno a la administración pública serán un aspecto clave para ello. Felicito, por lo tanto, a los autores por posicionarla en este debate tan necesario de acuerdo al momento histórico que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Le agradecemos los comentarios en general.
abordan aspectos de orientaciones políticas, lo señalaba Conrado en su alocución, lo señala también Verónica, algunos criterios que tienen que ver con la inclusión, y hay un guiño, evidentemente, hacia el momento histórico por el cual estamos atravesando y cómo eso va a cambiar paradigmas y perspectivas políticas. Hay muchas decisiones políticas que están atadas a qué es lo que finalmente va a incluir la Constitución en materias de administración pública, en particular en materia de empleo público, transparencia y probidad y autonomía. Conrado, entiendo que tienes la mano levantada. No sé si quisieras agregar algo adicional. Brevísimo. Olvidé, porque vi una de las preguntas de cómo mantener evitar el clientelismo, el patronajo, y creo que capaz que, ya que se está pensando en anclajes constitucionales, hay una debilidad intrínseca de los servicios civiles en la región, a diferencia de en otras regiones, podría ser desde europeos continentales como Alemania o Francia o anglosajones, el rol que debería tener el servicio civil en mantener la meritocracia, con informes que se pueden, porque las designaciones son políticas, somos cargos políticos o cargos de particular confianza, y eso genera una debilidad en el mantenimiento de la autonomía de estas instituciones. Estas instituciones deberían tener la fortaleza de poder hacer informes, auditorías que se presentan al Parlamento, en caso de violación. Lo que pasa es que lo que puede pasar es la remoción inmediata de un director del servicio civil. Entonces, generar de repente comisiones del servicio civil con participación, con coparticipación partidaria o con notables de personalidades destacadas en la sociedad civil, y que puedan inclusive expresarse sobre la idoneidad técnica de cargos no políticos, pero sí de particular confianza, o informes en aquellos ámbitos donde no se estén respetando, y puede ser inclusive hasta gobiernos subnacionales, pero eso depende del grado de alcance que tengan constitucional este tipo de servicio civil. Solamente hacer una reflexión respecto a eso, es un tema a pensar. Y disculpen el estrés. No hay problema. De hecho, comienzas respondiendo algunas preguntas precisamente. Vamos a dar un espacio para poder levantar algunos temas que emergen a partir de las reflexiones de quienes nos acompañan hoy día. Voy a solamente abordar algunas que han sido seleccionadas. Lamentablemente, por temas de tiempo, no podemos abordar cada una de ellas, pero sin duda quedan para el registro y para poder invitar a pensar respecto de estos temas. Evidentemente, el primero es una pregunta que hace Inés y nos dice cómo evitar este clientelismo de la administración pública, lo acaba de señalar Conrado. Quisiera dar cuenta de algunas y después voy a abrir la discusión para quienes quieran intervenir. Rafael señala que se podría pensar que los mayores cuestionamientos a la administración pública tienen que ver con el uso político del empleo público, esto está muy vinculado con lo anterior, más que con la falta de eficacia. ¿De qué forma se podría proteger a la burocracia pública de la influencia política? Esto también está, insisto, vinculado con lo anterior. ¿Se podrían establecer figuras penales que impidan el uso político del empleo público? Esa es una primera reflexión. Voy un par más y luego abro la discusión. De Daniela Andreu señala cómo se mantiene la autonomía de órganos como la Contraloría General de la República si cuando dictamina muchas veces el Poder Judicial realiza juicios de tutela laboral que desacreditan lo dictaminado por la Contraloría. ¿Cómo se puede regular esto? Esto es un fenómeno bien reciente, lo que señala Daniela. Marco Pontigo envía saludos, dice está de acuerdo con muchos de los temas planteados, fundamentos y propuestas, y pregunta si en esta oportunidad, en una próxima sesión, se analizarán o estudiarán o propondrán derechos fundamentales a favor de las personas o ciudadanos en contra del Estado y sus órganos, algo así como el derecho fundamental a una buena administración. Voy a abrir primero la palabra para los autores del documento, Tomás, Cristian, y luego vamos a dar espacio para las reflexiones de Verónica y de Conrado, si les parece. ¿Y tú partes, Tomás?
Gracias, Cristian. Bueno, primero quería agradecer a Conrado y Verónica por las observaciones y comentarios. Creo que es súper interesante las perspectivas e ideas que plantean, porque finalmente responden a lo que planteábamos en el documento, ¿no es cierto? Que es abrir un debate y una discusión en torno a los temas propios de la administración pública, que, claro, algunos exceden lo que puede estar en una constitución, pero de todas maneras sí dan cuenta, ¿no es cierto?, de un debate y una discusión tremendamente interesante de cómo pensamos y definimos las organizaciones públicas. Quería solamente mencionar dos cosas. Una, a partir de uno de los comentarios de Verónica, ¿no? Y creo que, claro, hoy día, y que responde en parte a las preguntas que recién nos leía Javier, ¿no? Que, claro, hoy día estamos tal vez en una administración pública que tiene esta idea de neutralidad o una neutralidad imaginaria, ¿no es cierto? Porque finalmente esa neutralidad no es tal, digamos. Yo creo que necesariamente las organizaciones públicas tienen que volcarse hacia un ejercicio más comprometido con las características que hoy día tiene nuestra sociedad, digamos, los problemas que hoy día plantea, problemas relacionados con la desigualdad, por ejemplo, hacerse cargo de las nuevas preocupaciones, la preocupación por el medio ambiente, la preocupación por los grupos que han sido excluidos, etcétera. O sea, necesariamente tenemos que pensar en una administración pública más comprometida en ese sentido. Ahora, ¿cómo poder asegurar eso desde un punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la Constitución? Yo creo que ahí el centro, para mí por lo menos, está puesto en asegurar un marco ético que dé cuenta, ¿no es cierto?, de esa preocupación por las necesidades que plantea la sociedad. Y eso de la mano también con la necesidad de asegurar, que era una de las preguntas, creo que de Marco Pontigo, la necesidad de asegurar un buen trato hacia la sociedad, que eso es algo que hoy día no está establecido de esa manera, pero que claramente deberíamos transitar hacia un modelo o algún reconocimiento de los derechos que tienen las personas frente a los órganos del Estado. ¿Qué trato reciben por parte de los órganos del Estado? Creo que eso es muy importante. Y en relación con una de las preguntas que se planteaba sobre la autonomía, creo que tenemos que considerar también que la autonomía tiene propósitos distintos. O sea, la autonomía no es sinónimo de una independencia absoluta, digamos. O sea, las autonomías tienen propósitos distintos y necesariamente tiene que ver con este juego y equilibrio de poderes. Por ejemplo, el caso que mencionaba Daniela, claro, estamos hablando de la intervención de un órgano autónomo con las decisiones de otro órgano autónomo. Por lo tanto, no es una intervención política la que hay en las decisiones de la Contraloría, sino que más bien son dos órganos autónomos que están de alguna manera expresando más, esto no es un juicio de valor, sino que es más bien como tratando de entender el fenómeno, están más bien expresando este equilibrio y pesos entre los distintos poderes del Estado. Eso, pero reitero los agradecimientos a las preguntas, por supuesto, y a los comentarios e intervenciones de Verónica y Conrado, que creo que permiten y dan pie a una discusión y debate súper interesante sobre la administración pública. Gracias, Tomás. Y Cristian, ¿quisieras agregar algo? Sí, Quizás si pudiese orientarte de alguna manera a esas reflexiones, llevarte a la relación, tú también tienes conocimiento respecto de esto, de la relación entre el sistema judicial, los pronunciamientos que han existido en la Contraloría y cómo estos se han llevado al sistema judicial y se han pronunciado, y en algunos casos se han revertido algunas decisiones. sí. No sé si pudieses como profundizar respecto de eso. En relación a ese tema en particular, yo creo que comparto que, claro, que pudiese resultar contradictorio, pero me parece que deben existir los sistemas institucionales desarrollan, se estructuran bajo la lógica de peso y contrapeso, y como muy bien lo señalaba Verónica, la autonomía no significa que alguna entidad haga algo y no haya ningún tipo de control
o de la ciudadanía, de otros órganos. Entonces, creo que claramente la autonomía hay que pensarla bajo esa lógica. Y me parece que cuando las instituciones funcionan, no sé si han escuchado ese concepto, hay un sentido de que deben existir, digamos, modos en que se le dé consistencia a distintos modos de interacción y distintos roles dentro de los distintos la institucionalidad. Yo creo que que un tribunal de justicia haga eso no está desvirtuando la autonomía de la Contraloría, sino que eventualmente está incorporando elementos en el juicio para una mejor decisión desde un punto de vista general, ¿cierto? Pero por cierto, es un tema que hay que profundizar, y bueno, Daniela trabaja en la Contraloría, por lo tanto conoce muy bien el tema, entonces no me cabe duda que también hay un manejo de información muy precisa de parte de ella. Entonces, pero yo quería tomar tres cositas. Lo primero es que el tema me parece que lo que plantea Conrado respecto al tema de las autonomías es súper relevante. Yo creo que nosotros en Chile como que hemos tendido en el último tiempo a asumir que si son autónomos son buenas instituciones. O sea, como que hay una tendencia a tratar de pasar toda la autonomía, porque a la medida que sean autónomas van a ser mejores instituciones. Y claramente, y como también lo señaló Tomás, no todas las instituciones pueden tener el mismo nivel de autonomía. Yo creo que efectivamente autonomía y descentralización son elementos que ayudan a dotar, y particularmente la dirección superior de las instituciones, cómo se estructuran esas direcciones superiores de las instituciones, me parece que pueden entregar autonomía o mayor capacidad autónoma de las instituciones respecto de la decisión del gobierno de turno o de alguna coalición, digamos, pasajera que pudiese existir. Entonces, a veces como que la única solución es la autonomía, y claramente a partir de lo que hemos visto y de lo que hemos visto desde el punto de vista comparado, tampoco es el camino, a mi juicio, de que todo sea autónomo, porque claramente tiene que haber una arquitectura institucional diferente. Lo segundo, yo creo que el comentario de Verónica respecto de la neutralidad, y bueno, yo creo que el concepto del mérito, es el que ha articulado todos los esfuerzos desde comienzo del siglo XX, ¿cierto?, para tener una administración pública profesional, y claramente ese concepto de mérito se repiensa completamente. Y yo creo que ese repensar a partir de los elementos que muy bien incorporaba la profesora Figueroa, yo creo que va a ser una de las grandes discusiones, uno de los grandes temas de discusión en el actual proceso chileno. Porque yo creo que en general no hay, salvo la burocracia representativa, digamos, de definir cuotas en torno a algunos criterios, son las fórmulas que la administración pública ha adoptado para dar cuenta de esto, pero creo que estamos en un nivel de reconocimiento de la plurinacionalidad, de reconocimiento de distintos saberes, que nos debe llevar a otro tipo de soluciones, ¿cierto? Y ahí va a ser tremendamente interesante cómo vamos a abordar eso como país, cómo se va a abordar eso, ¿cierto? Y claro, la gran discusión, y varios de ustedes lo señalaron, y con eso entro al tercer punto, varios de ustedes lo señalaron respecto de cómo protegemos a la administración pública de la política, de las malas prácticas, ¿cierto? Y bueno, la solución siempre ha sido conformar servicios civiles meritocráticos, más profesionales, ¿cierto? Esa siempre ha sido la solución, pero estamos en un momento de la historia donde parece que esa no es la única solución, que parece que tenemos que incorporar otros valores y otros elementos para eso. Y el cómo se va a hacer eso, cómo se va a reconfigurar un servicio civil con una visión
plurinacional, con una visión, con perspectiva de género, claramente no puede ser el mismo servicio civil que se consolida hacia fines del siglo XIX, comienzo del XX, ¿cierto? No puede ser esa misma solución. Entonces, y yo creo que, y en ese sentido, una de las cuestiones que yo creo que ayudaría en este proceso es que, y me parece que se ha avanzado, la discusión ha girado en torno a eso, es que definamos, y como bien lo señaló Conrado, definamos qué espacio le damos a la política y qué espacio le damos a la administración, cuál va a ser el espacio de la administración. Yo creo que limitar el poder de la política en espacios como nombramiento de asesores, una serie digamos, no hacer concursos para algunos cargos, ¿cierto? Yo creo que frontera, pero una vez que definamos esa frontera, la idea de una administración pública bajo y la neutralidad, no hay mucho escrito, no hay lo que muy bien señalaba Verónica, incorporar elementos formativos. Yo creo que lo que muy bien señaló alguien, el concepto de buena administración o buen servicio, un principio bastante y deberes de los individuos. Entonces, como sociedad vamos a decir más otros criterios, los concursos deben ser así o así, se da tipos de carrera, o sea, en términos, está muy abierta a la evolución de los paradigmas, responde a una serie de cuestiones que... No hay problema. Nos queda que no puedo, es básicamente tratar de transmitir lo acaba de señalar. Y también, ¿cuál es tu idea ver en estos espacios de integración con la que tiene para abrazar distintas formas de razonamiento? Estableces en estas dos dimensiones. Me interesaría saber cuál es tu perspectiva, Conrado, y que tiene que ver con narrativas dentro del Estado de aquellas de orden o del análisis Leviatán de Víctor Lapuente y Carl Kallström, como decía Cristian, en esta línea de meritocracia, en reglas muy claras para quienes tienen problemas profesionales o vinculados al preguntas, si pueden abordarla en los minutos que nos quedan breves. Sí, yo muy breve, diversidad, ¿no? Es un concepto que activamente de la tiranía del mérito, ¿no? Tiene que ver con las oportunidades. Entonces creo que más bien aquí va un poco en la mix de tomar estos conceptos, entendamos solamente desde una lógica burocrática, no necesariamente se hacen cargo, la administración pública es un medio para poder satisfacer una ciudadanía, que no es una ciudadanía no situada, no es una institución neutral, que el Estado a generar exclusión. A mí hasta hoy día estemos dando este debate, ¿no? Y por lo tanto yo creo que más bien es una invitación paradigmático, la necesidad de un cambio cultural, todas y todos estudiamos, ¿verdad? Las temáticas con el gobierno, comprendamos que hoy día es la forma en la que se implementa. Por lo tanto, son muy interesantes las preguntas que se plantean, preguntas que tenemos que, quizás digamos, que reconoce la diversidad de género del Estado, y por lo tanto es como, o desde los conocimientos, ¿no?, de una nueva constitución. Así que nada, para darle, por cierto, y agradecer profundamente, permitirnos, ¿no?, despeinar un poco la mirada de poder despeinar. Muchísimas gracias, Verónica. Antes de responder a mi pregunta, tema de meritocracia y culturas de integración contradictorios. El tema de la despolitización es fuerte, por lo general, como se rodean de hombres, y cuando hemos habido capacitadas, por lo general, tienen tasas de egreso universitario. Otra cosa es la necesidad representativa, como decía Cristian, que no hay libros donde se avanza, y creo que es una buena revisión. Esa es mi postura, por muchos intelectuales. El segundo es un tema de debate y de discusión, se lo está planteando. Lo segundo es, nosotros estamos publicando un libro con Francisco Pittsburgh University Press, y que como gracia, y va a depender mucho de los motivos, digo, es occidental, es un tema al desarrollo de profesionales, el manejo que hacen los partidos de patronales asociadas. No hay una receta, bien el vínculo que se tiene con el sistema de partidos, cuáles son los, uno dice, distingue muy bien entre los cargos. Bueno, cargos de confianza son los que legan de los líderes del Ejecutivo, o función pública meritocrática. Los estudios, todos los que tienen que pues por arriba, qué características tienen que tener, no subnacionales, en América Latina, en Central, pero este es un tema que ni por decir ahora, y estudiarlo, investigar. Nosotros desarrollamos una teología de roles del padre, que algunos roles son más lejos que lo que pueden ser el famoso. Entonces hay que estudiarlo, hay que administración. Mil gracias. Buenísimo, muchísimas. Agradezco al profesor Tomás Grix. Invita a la reflexión, como señaló, que es muy árido, difícil, de Chile y desde INAP, sobre todo en el momento. Muchísimas gracias al profesor Conrado Ramos. Quedamos muy agradecidos y seguir las actividades que estamos haciendo en el Instituto de Asuntos Públicos. Un abrazo a todos los amigos. Muchas gracias. Gracias, chao, chao.